Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Gracias a Dios por este día, que tenemos esta oportunidad de tener este estudio juntos. Espero que sea mucha bendición. El día de hoy, pues estamos teniendo ese estudio que se llama esta serie que se llama Soluciones Reales en un Mundo en Crisis. Estamos viendo parábolas de salvación. Y el día de hoy, de manera especial, vamos a estar viendo esta parábola que se llama la parábola del fariseo y el publicano. Así que espero estés bien animado, bien dispuesto para escuchar con esos minutos, estar con nosotros y ver en conjunto, ¿verdad?, lo que Dios tenga preparado para cada uno de nosotros. Recuerda que este es el tema: parábolas de Jesús, parábolas de salvación, soluciones reales en un mundo en crisis. Y bueno, ¿de esto de qué manera nos sirve? Bueno, yo creo que de muchas cosas, como lo hemos platicado en este inicio de serie. Esta serie tiene que ver con decisiones, ¿no? Esta serie nos invita, de hecho nos invita a hacer eso, a tomar decisiones. Nos invita a decidir, oye, yo soy o como una persona o como la otra. Estas parábolas, desde que iniciamos esta serie en la iglesia, nos invita a eso, a tomar decisiones. Me voy por este camino, por el camino A o por el camino B. Y de la misma manera, yo creo que el mundo nos muestra estas decisiones. El mundo nos muestra y dice: a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir la tentación? ¿Quieres ir por el pecado? ¿Quieres ir por perderte, alejarte de Dios? Y Dios, por medio de su palabra, nos muestra otra decisión. ¿Cuál es la otra decisión? Seguir el camino de Dios, buscar al Señor en nuestra vida. Y estas decisiones tú y yo tenemos que tomarlas en nuestra vida. ¿Qué camino voy a tomar? ¿Cuál camino? El camino que me hace llegar a Dios, el camino que me muestra que siendo un pecador, Él me ama, Él quiere tener una relación conmigo, o el camino que creo que yo soy bueno, que no le hago daño a nadie, que soy bien buena gente, muy buena persona, entonces seguramente me podría ganar el cielo. Obviamente, tú y yo sabemos la respuesta, que no hay nada que podamos hacer en nuestra vida, no como obras para decir voy a ganar el cielo, sino más bien si queremos acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a Él con un acto, con una intención de arrepentimiento, de reconocernos que no somos buenos y de pedirle perdón al Señor sobre todas las cosas que hemos hecho y pedirle que Él sea nuestro Salvador. Por eso, como te acabo de decir, son decisiones que el Señor nos invita a acercarnos a Él y tomar, sobre todo, decisiones correctas para nuestra vida. Esta parábola, la palabra de Dios nos presenta una parábola de dos personas diferentes. Una es el fariseo y otro es seguramente contestaste bien, y otra es el publicano. Son dos personas bien diferentes, una de la otra. Y por medio de ella aprenderemos a tomar decisiones en nuestra vida, sobre todo decisiones que tengan que ver con el Señor. Así que para iniciar, ¿qué te parece si oramos y dejamos este tiempo en manos de Dios y pedimos que Él nos ayude, que bendiga este tiempo y que todo lo que vayamos a decir el día de hoy sea de mucha bendición? Acompáñame a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este momento. Bendice esta oportunidad que tenemos de buscarte, conocerte. Ayúdanos a tomar decisiones correctas en nuestra vida, decisiones que nos acerquen a ti, decisiones que nos hagan que podamos entender que realmente somos malos, que somos pecadores, que tenemos algo que trabajar en nuestra vida. Pero en medio de esto, Señor, que tú nos hables y nos ayudes a entender nuestra situación, a entender nuestra vida, cómo se encuentra y entender que te necesitamos, Señor. Ayúdanos a acercarnos de esta manera como arrepentidos de corazón y pidiéndote perdón. Y sabemos que tú nos vas a dar una oportunidad más si te conocemos y somos tus hijos. Pero si también hubiera alguien, Señor, que no te conozca, este es un excelente momento para hacerlo, para acercarse a ti, reconocer su pecado y buscarte. Así que ayúdame a hablar tu palabra. Para cada persona que te vaya a escuchar sea bendición. Bendice este tiempo y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y bueno, vamos a estar viendo esta lectura. Se trata de Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Entonces te invito a que vayas abriendo tu Biblia. Algunos versículos sí están en esta presentación, pero bueno, sería ideal que tú vayas a tu Biblia y vayas leyendo los versículos junto con nosotros. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar con con esta enseñanza, y el primer tema el día de hoy tiene que ver con eso, con número uno, tienes y necesitas conocer un testimonio. Bueno,
En Lucas 18, del 9 al 10, miren lo que tenemos por aquí y los voy a leer para compartírselo. Hay unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro que era publicano. Muy bien. Entonces, aquí vemos un contexto que hay 2 personas diferentes una de la otra. Entonces, primero vamos a ubicarnos en los fariseos. Después de haber leído Lucas 18, 9 al 10, vamos a ubicarnos en los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos fueron un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo que surgió entre los años 587 y 536 a.C., cuya doctrina evolucionó y se fortaleció durante el siglo II después de Cristo. Amigos, ellos eran considerados un grupo con mucha influencia dentro de la religión, la cual representaba políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Personas de alto nivel, por así decirlo. Tenían dinero, gozaban de bendiciones, por así decirlo, oportunidades, los mejores espacios se les daban a ellos, comidas, etcétera. Pues vivían una vida así, ¿no? O sea, la verdad es que no les iba a faltar nada en toda su vida. Los fariseos, te voy a contar otra cosa más, además de lo que acabo de decir. Los fariseos en general eran personas muy instruidas que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia sobre la población. O sea, mucho de lo que ellos decían, pues obviamente la gente lo hacía, lo seguía, ¿verdad? Entonces imagínate la capacidad de influencia y la capacidad de oportunidad que podían tener a favor de la gente de hacer sus negocios, pues ahora sí que obtener algunas ventajas sobre eso. Entonces, mira cuánta influencia tenían la gente sobre ellos, ¿no? De tal manera que si te acuerdas cuando Jesús les dijo, hablando a los fariseos, diciendo, oye, ustedes son ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Entonces había gente que los seguía, pero realmente ahorita vamos a ver que ellos estaban errados, ¿no? Tenían áreas en su vida que estaban mal. Ahora, ¿qué características tienen los fariseos? Bueno, lo estoy tratando de resumir. Número 1, eran judíos intelectuales. Los fariseos eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Eso fue lo que acabamos de decir hace un momento, ya resumiendo. Pero además enseñaban y defendían su doctrina. Ellos enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Ellos eran los estudiosos, la élite del pueblo, por así decirlo, la élite de los judíos. Entonces, podemos aprender la verdad es que podemos aprender en ellos, pues obviamente, formas de vida, formas de ser, como un gobernador o algún político que, no estoy hablando que todos sean iguales, ¿verdad? Obviamente, pero sí, como alguien que quiere buscar ese provecho, ¿verdad? En a favor de la sociedad, pero provecho personal, ¿verdad? Ellos hablaban mucho, tenían mucho intelecto, pero no lo hacían. Ahorita la vamos a ver un poquito más adelante. Pero ellos eran los estudiosos de las escrituras. A ellos se les conoce como los estudiosos de las escrituras. En ese sentido podemos aprender que lo intelectual algunas veces no es algo que importa. O sea, de hecho Jesús dijo que lo escondido de los estudiosos, de los inteligentes, de los sabios ha sido revelado, ¿verdad? A otras personas, pero para ellos está oculto, ¿verdad? Este conocimiento. Entonces no necesariamente pudiéramos decir que lo intelectual es lo más importante, ¿verdad? A comparación de lo que el mundo hoy en día busca, lo intelectual, la ciencia, la sabiduría, no necesariamente eso es lo más importante. Tengamos cuidado en eso. Hay un versículo aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Fíjate lo que dice Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Pablo en este pasaje nos muestra y resalta lo que es importante, lo que es realmente importante en nuestra vida, de cuál sí, estaremos aprendiendo. Pero si te fijas, a Pablo está relacionando diciendo, oye, no hagas nada por contienda, por vanagloria, por verte tú más sabio, ¿verdad? Sino más bien seamos humildes. Que, ¿cómo? Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Dice Pablo, no miremos cada uno por lo nuestro, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, ¿qué más? Pablo nos muestra de esta manera, eso resalta lo que es verdaderamente importante. Pero también aquí hay otro pasaje interesante acerca de esto, hablando, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los fariseos? ¿Cómo eran los fariseos? También Pablo nos muestra esto, hablando del conocimiento que ellos tenían. Miren, cuidado cuando tenemos mucho conocimiento. Fíjate lo que dice, 1 Corintios 8, 1 al 3. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, Pablo también le está diciendo a los corintios, dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero fíjense lo que dice, el conocimiento que hace envanece, pero el amor edifica. Aquí hay un grande problema, como Pablo lo está diciendo aquí, que acerca del amor, o sea, ¿de qué sirve tener mucho conocimiento y no lo aplicamos, verdad? Nada más el conocimiento nos va como que elevar a un nivel y tú estás más abajo que yo porque yo tengo doctorado, maestría. No, no, no. Pablo está diciendo eso. Ese es el problema del conocimiento. El amor envanece, pero cuando el conocimiento envanece, pero cuando hay amor, entonces somos edificados en ese sentido. Estamos creciendo, ¿verdad? Tenemos el conocimiento, pero lo aplicamos con amor, entonces estamos edificando, ¿verdad? Edificando sobre un fundamento sólido que es Cristo, edificando en la vida de otros, edificando en nuestra propia vida para tener esas recompensas espirituales. Pablo hablaba, de hecho, 1 Corintios 13, no lo tenemos por aquí, pero dice, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, fijan, tengo mucho conocimiento y sin amor no sirve de nada, porque solamente el conocimiento, ¿qué hace? Envanece, ¿verdad? Pero el amor edifica. Y si hago las cosas con amor, entonces sí sirve, ¿verdad? Si hago con las cosas con deseo, con disposición de ayudar al otro. Ok, se acuerdan que estamos viendo acerca de los fariseos. Los fariseos tenían mucho conocimiento de las escrituras, pero su testimonio estaba muy lejos de la palabra de Dios. Estaba muy lejos de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos viendo fariseos? Bueno, porque la parábola se trata del fariseo y del fariseo y del publicano. Bueno, pues estamos viendo a los fariseos primero. Los fariseos tienen mucho conocimiento, pero ellos están lejos de Dios. De hecho, alguna vez Jesús les dijo esto, una palabra bien fuerte, ¿no? Sepulcros blanqueados. Dijo Jesús, Mateo 23-27, en general, ya estamos tratando de resumir lo que Jesús le dijo a los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a ¿qué? A sepulcros que blanqueados, ¿verdad? O sea, ¿por qué les dijo eso Jesús? Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, fíjate, hermosos, por fuera son bien hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? De huesos, de muertos y de toda inmundicia. Eso lo vemos en otra versión, Mateo 23-27, están llenos dentro de huesos, huesos secos, dice en otra versión también, y de toda inmundicia. Qué lástima, ¿verdad? Tenían mucho conocimiento, tenían grande influencia sobre las personas, eran la élite, eran los inteligentes, los sabios del pueblo, pero realmente era en vano, eran pocas palabras, eran, ¿sabes qué? Hipócritas, como dijo Jesús, ¿verdad? Y hipócritas tiene que ver con este actor, lo usaban esa palabra hipócritas a los actores griegos, que ellos podían tener o actuar diferentes papeles, ¿verdad? Entonces, hipócritas tiene que ver con eso. Los actores griegos eran hipócritas. Y de la misma manera Jesús está usando la misma palabra diciéndole a los fariseos, ustedes también son hipócritas porque se muestran bien hermosos por fuera, pero por dentro están secos. Oye, qué palabras tan duras, ¿verdad que sí? Ok, muy bien. Estábamos hablando de los fariseos. Ellos nos recuerdan esta famosa frase. ¿Cuál es la famosa frase? Hablan tan fuerte tus acciones que no me dejan oír lo que tú dices. Hablan tan fuerte tus acciones que no me dejan oír
lo que tú dices. ¿Qué significa? Que tu vida me dice una cosa y tus palabras me dicen otra cosa, ¿verdad? Qué lástima, ¿verdad que sí? Teniendo tanta influencia, no tenían la capacidad de vivir de una manera digna y correcta. Pero ahora vayamos a los publicanos. ¿Y por qué ahora estamos hablando de los publicanos? Porque es la parábola de fariseo y el publicano. Los publicanos, el significado bíblico de publicano se refiere a aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Ellos cobraban los impuestos para los romanos y veamos algunas características de ellos. Eran judíos, pero trabajaban para los romanos. Dice que los publicanos cobraban los impuestos a sus mismos hermanos, los judíos, pero contrataban a personas para que ellos hicieran el trabajo sucio. Ellos no hacían este trabajo de cobrar los impuestos, sino buscaban a alguien que además lo hiciera, pero ellos eran en general ese intermediario, ¿verdad? Que tenían las herramientas, tenían las personas para cobrarle los impuestos a los judíos, a sus mismos hermanos. Ellos además eran personas ricas, solían ser personas ricas con alto estatus, que mediante terceras personas se encargaban de recaudar todos los impuestos que pudiesen, fuese como fuese, de la manera que fuese, ¿verdad? Y además no eran aceptados por los demás judíos. Ellos se consideraban como traicioneros de la nación. Para una familia tener un publicano en su familia era algo, una traición, era algo duro, ¿verdad? Era odiar a esa persona que era publicana, ¿verdad? Era como que ya no eres más mi hijo, mira lo que nos estás haciendo, estás traicionando a tu ciudad, estás traicionando a tu nación o a tus hermanos judíos. Ellos de hecho fueron catalogados como la escoria de la sociedad cuando le dijeron a Jesús que comía y bebía con publicanos y pecadores. Y escoria tiene que ver con esa rebaba que le sobra al acero, que ya no sirve para nada. De la misma manera están diciéndole eso a los publicanos y a los pecadores. Ustedes son la escoria de la sociedad. Entonces, qué duras palabras tenemos aquí entonces. De si tú lo ves así, tenemos un fariseo. Un fariseo que tenía conocimiento de las escrituras, pero no hacían correctamente. Eso tenemos un fariseo. Pero además tenemos un publicano. Ellos no sabían o no tenían conocimiento de las escrituras, pero robaban y por ello eran despreciados por la sociedad. Acuérdate que te dije hace unos momentos, ellos eran como la escoria de la sociedad. Ahora, ¿qué con esto? Ya para terminar este punto, no nos apresuremos a juzgar a la gente, ¿verdad que sí? Pareciera que ya vas a hablar de un fariseo, un publicano, no, o sea, es lo peor de la sociedad. Estabas hablando de gente que por fuera se ve hermosa, pero por dentro está llena de huesos secos. Me estás hablando de un ladrón de la nación, un ladrón de sus hermanos que traiciona a sus hermanos. No, o sea, ¿qué voy a aprender de ellos? Amigos, hermanos, no nos apresuremos a juzgar. La verdad es que muchas veces hemos tenido mucho conocimiento y sinceramente aún así fallamos. Muchas veces conocemos mucha palabra de Dios, muchas veces nos hemos acercado a Dios, hemos buscado a Dios, pero aún a veces nosotros también hemos actuado casi igual a ellos. Hemos creído que conocemos mucho, pero a veces nuestras obras no nos dejan escuchar, no le dejan escuchar a la gente lo que somos. A veces lo hemos dicho, yo me pregunto, a veces para la sociedad que nos rodea, quizás somos la única Biblia que leerán en toda su vida. En toda su vida, no, a lo mejor no van a tener una Biblia en sus manos, pero sí van a ver nuestro testimonio. Y de verdad te voy a decir algo, aún así fallamos nosotros. Pero también quizás somos pecadores. Somos pecadores como este publicano, lo peor de la sociedad. Somos lo que sobra, la escoria, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno Dios, ¿qué puedes ver en mí? Bueno, déjame decirte algo y esa es una buena noticia, que el Señor, aun siendo pecadores, dio su vida por nosotros. Entonces, antes de juzgarlos, pudiéramos nosotros decir, Señor, gracias, porque aún teniendo mucho conocimiento, yo sé que estoy mal, o a lo mejor sabiendo que soy muy pecador, aún me pude acercar a ti. Amén. Entonces ya conocimos su testimonio. Pero ahora también conozcamos la actitud entonces del fariseo. ¿Cómo actuó el fariseo? ¿Qué podemos aprender de su actuación? Es esta personita que está detrás, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de él que está volteando hacia arriba? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 11 al 12.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate cómo oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí está el fariseo. Pues como tenía conocimiento, mira todo lo que hacía por el Señor. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Mira todo lo que hacía, mira, conocía el grado de degradación que había en la sociedad, cómo había hombres ladrones, injustos, adúlteros, y él podía ver la escoria que significaba este publicano, el cual estaba a un lado de él. Él sabía que había que estar ayunando y tener una vida hacia Dios, ¿verdad? Relacionada con el Señor, y también daba sus diezmos 2 veces de todo lo que ganaba. Entonces, miremos un poquito qué decía el fariseo. Número 1, iniciaba con una buena actitud, oraba con reverencia. Pero hay algo aquí interesante, que es que empieza a compararse y menospreciar, diciendo, no soy como los otros, no soy como este hombre pecador, no soy como este publicano, qué bueno que no soy como él. ¿Qué más hacía este hombre? Se justificaba, es correcto, él se justificaba porque decía, después él tenía que sabía que había hombres malos, ¿verdad? Había como hombres malos, como ladrones, injustos, adúlteros, y decía, gracias a Dios, como en general no soy como este publicano. O sea, él sabía cómo había la maldad en su alrededor, y decía, qué bueno que no soy ni aún como este publicano. ¿Y sabes qué estaba haciendo aquí? Él se estaba justificando. Mira, yo soy diferente, Señor. Yo no soy como este pecador, no soy como todos aquellos. Él se justificaba, él se creía más alto nivel que todos aquellos hombres pecadores que estaban ahí alrededor suyo. Pero además el fariseo se jactaba de lo que hacía. Al fariseo que hace parte es parte de un grupo religioso judío de la época de Jesús, era uno que se jactaba en su oración, se jactaba en lo que hacía. Qué interesante. Se jactaba, decía, mira, yo he hecho esto, mira, yo he hecho lo otro, mira, él se justificaba muchas veces, mira, yo soy esto, mira, yo soy lo otro, y se trataba de validarse a sí mismo como creyendo. Eso es lo que significa justificar. De hecho, justificar es el proceso de validar a algo o a alguien. Esto significa que serían descalificadas cualquier crítica. Es decir, cualquier crítica que una persona viniera y dijera, no es cierto, tú eres un tal por cual. No, él se justifica a sí mismo, no es cierto, estás equivocado. Bueno, él se autojustificaba por lo que hacía, ¿verdad? De alguna manera él se quería justificar por lo que hacía y se comparaba con el publicano. Él se creía justo y menospreciaba al otro. Hermanos y amigos, esta es una situación muy preocupante. Otra definición de la vida de este hombre es justificarse. Es en el sentido que él decía y se ponía, es como si una persona delante de Dios le dice, Señor, yo soy muy bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado nada, yo doy dinero a los niños pobres, yo soy bien buena persona. No soy como aquel ladrón o aquel violador o como la persona que acaba de matar a alguien. Yo no soy como ellos, Señor, yo soy bien bueno, mira lo que he hecho. Seguramente tú y yo hemos escuchado personas que han dicho eso y que tratan de creerse que la verdad que son buenas personas, pero créeme, es la peor mentira que te puedes imaginar. En pocas palabras, este hombre estaba menospreciando al otro. Menospreciar, ¿sabes qué es? Menospreciar es conceder una cosa o persona menor valor o importancia del que merecen. Menospreciar es considerar que algo o alguien no merecen algún aprecio o atención. En pocas palabras está diciendo, yo sí merezco, Señor, estar aquí contigo y por eso levanto mi rostro hacia el cielo, no como este pecador que está aquí. Es una forma incorrecta, porque una persona con ese conocimiento no debe de tener ese pensamiento en contra de alguien más. Mira lo que dice Romanos 14 del 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido.
Amigos y hermanos, ¿esto qué podemos aprender? Número uno, pues por consecuencia, no menospreciemos a otro. No menospreciemos diciendo, mira, aquel es así, aquel es asá. No, sino más bien, empecémonos primero por nosotros mismos. Evalúate a ti mismo. No te compares con otros. Examinémonos primero nosotros mismos. Y mucho más allá de pensar que soy bien bueno, que no he pecado, que no hay maldad en mí, e intentando justificarte diciendo que por obras te vas a salvar, eso no es cierto, es pura mentira del enemigo, sino más bien examínate, ¿verdad? Y diga, ¿sabes qué, Señor? Sí, es cierto, yo también soy bien pecador. A lo mejor no has cometido los mismos pecados que la otra persona, pero si nos examinásemos realmente, sabríamos verdaderamente quiénes somos y necesitamos de ayuda de Dios. En lugar de autoexaminarnos, mejor no intentes justificarte delante de Dios, mostrando tus buenas obras. Si es así y si estás tratando de justificarte delante de Dios por buenas obras, déjame decirte algo, estamos perdidos, porque todos somos malos. La Biblia es bien clara y dice, no hay ni un justo, ni siquiera uno. Nadie es justo, nadie tiene la capacidad de decirse y ponerse delante de Dios como este fariseo diciendo, Señor, mira, hice esto, mira, es el otro, y él es un pecador. No, todos somos pecadores. Romanos 3:20, mira lo que dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie puede. El fariseo ni nadie puede decir, Señor, hago lo que la ley manda. Nadie puede. ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué dice la ley? Los mandamientos dicen, no mentirás. ¿Y cuántas mentiras hemos dicho en nuestra vida? La ley sencillamente nos muestra, la ley y los mandamientos nos muestran los pecadores que somos. ¿Has mentido? Sí, eres un pecador. ¿Has adulterado? ¿Has visto una mujer con ojos de lascivia? Bueno, eres un pecador como todos nosotros. Bueno, ¿has deshonrado a tus padres? Eres un pecador como todos nosotros. No intentemos autojustificarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios también dice otro versículo, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente simplemente, como dice aquí, calla. Si tenemos conocimiento es bueno, pero el conocimiento aprendido se aplica primero a nosotros mismos. No para compararnos con otros, ni mucho menos menospreciar a otros, ni para tratar de justificarnos, sino más bien para entender que realmente somos pecadores. Pregúntate, ¿qué haremos en nuestras vidas? ¿Nos evaluaremos o trataremos, nos evaluaremos y trataremos de justificarnos o aceptaremos nuestro pecado? Yo te voy a decir algo, y el fariseo y mucha gente tiene muchas cosas que trabajar en su vida, que se autojustifica como el fariseo. Y cuando ese velo no se quite, esa persona no se va a poder acercar a Dios. No va a poder ver a Dios como Él es, una persona que te perdona por todos tus pecados. Pero si te acercas con Dios, con conocimiento, con sabiduría, y diciendo, no, yo soy esto, yo soy el otro, créeme, no vas a ver a Dios. Eso es soberbia. Pero la actitud del publicano es una actitud de humilde. Una actitud de una persona humillada delante de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver la actitud del publicano. Lucas 18, del 3 al 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué interesante versículo. Si fijas la posición del publicano, él estando lejos, ni siquiera tenía la intención, Señor, estoy lejos, o sea, no puedo, estoy lejos de ti. Ni quería ni aún alzar sus ojos, él se sentía lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabía su situación que tenía delante de Dios. Él sabía que no merecía nada de Dios y decía, Dios, sé propicio a mi pecado, es decir, sé favorable por lo que he hecho. Perdóname, Señor, perdóname. Este hombre no trataba de justificarse, sino siendo y queriendo ser perdonado, mas Dios lo exaltaba, dice al final, porque él se humilló y Dios lo enalteció. Qué interesante, re interesante, y no se te olvide esta frase de verdad tan profunda, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido.
Esencialmente el fariseo vio la oración, la oración y la vida espiritual como una manera de ser exaltado, pero el recaudador de impuestos se acercó a Dios con una manera humilde. El otro vio la manera de acercarse a Dios con sus obras. Mira lo que he hecho, Señor, mira esto y lo otro, y no soy como este pecador. Mira más otro, la manera de acercarse a Dios fue con totalmente humildad. Una humildad de conocer que necesitaba perdón de Dios, perdón de sus pecados, ayuda de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 1:25-27. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fíjate lo que dice el 27. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y qué realidad, porque eso fue lo que pasó con el pecador, con el publicano, porque Dios justificó primeramente al publicano antes que al sabio fariseo. Si en estos momentos piensas, dices, no sé mucho de la palabra de Dios, no soy digno de, y ahí agrega tu palabra, pero si te acercas a Dios con humildad, Dios te utilizará si tú quieres. Al publicano tenía la actitud correcta de buscar a Dios y al final él fue justificado más que el fariseo. Es esa manera que nos acercamos a Dios diciéndole, Señor, soy un pecador, perdóname, Señor, ayúdame. Nos ponemos de rodillas y si no le conocemos a Dios, le buscamos a Dios, Señor, de rodillas, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, sé que soy un pecador. Créeme, vas a ser justificado, no por tus obras, porque nuestras obras no tienen nada de bueno, sino porque Jesucristo murió en la cruz y Él nos justifica delante del Señor. Amigos y hermanos, te voy a decir algo, la verdadera humildad es simplemente viendo las cosas tal como son. No ganamos nada al venir a Dios en la mentira de orgullo. No ganamos nada en venir a Dios en la mentira creyéndonos que somos buenos. No ganamos nada en la mentira que creemos que delante de Dios somos los más buenos de este mundo. Créeme, alargamos más el proceso de búsqueda de Dios. Mejor realmente acerquémonos a Dios conociendo y reconociendo que somos unos pecadores y necesitamos su ayuda. Mira, 3 veces se repite en esos versículos. Dice el tema de el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 3 versículos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujeto a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El principio es claro, mis hermanos, hermanas. Dios resiste a los soberbios. Pelea en contra de ellos. Se pone los guantes en contra de ellos. Ah, ¿te crees soberbio? ¿Te crees muy bueno? Bueno, vamos a ponerle los guantes y te voy a mostrar que no eres bueno. Pero a los que son humildes, a Él les da gracia. Les da su favor. Les da su salvación. Y este principio es tan importante que el Señor lo repitió 3 veces en la palabra de Dios. ¿No te parece genial eso? Ahora conocemos la actitud que Dios, que Él utiliza a los humildes y resiste a los soberbios. Ahora, entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Cómo vas a estar delante de Dios? ¿De pie o de rodillas? ¿Cuál crees que sea tu posición delante de Dios? ¿Estar de pie? ¿Creyéndote, enalteciéndote que eres una muy buena persona? ¿O es de rodillas diciéndole, Señor, perdóname? Mira, si tú no le conoces hoy en día, yo te invito a que el día de hoy lo reconozcas, te pongas de rodillas, si quieres de manera figurativa, simbólica, o simplemente en tu mente dile, Señor, perdóname porque soy un pecador. Límpiame de toda maldad, te necesito a ti, Señor Jesús, que me perdones, que me des vida. Quiero estar con tu Hijo Jesucristo y creer en Él con todas las ganas de este mundo, Señor. Pero no seas más soberbio. No creas que eres bueno, no creas que no eres de aquellos que no pecan, sino más bien sé diligente delante de Dios y dile, Señor, soy un pecador que necesito tu ayuda. ¿Cuál será tu posición? ¿De pie
o de rodillas. Te invito a que ores al final. Des gracias por ser hijo del Señor. Gracias por conocerle. Gracias por ayudarme a saber que no somos tan buenos como decimos y que el único lugar que merecemos delante de Dios es estar a sus pies. Gracias, Señor, por este momento, por este día. Cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí, Padre, habla a sus corazones. Y ahorita el tiempo de las preguntas y respuestas, que sea un tiempo de mucha bendición. Gracias, Señor, por todo, por este día. Y bueno, Señor, gracias y pedimos porque esta palabra siga siendo de bendición para mucha gente que la escucha. Gracias por todo y todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan un excelente día. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Matías Ramírez y los invito a nuestra iglesia bautista de Guadalajara. Hasta luego.